nos estaba grabando. Bueno, pasa lo mismo con las temperaturas. Ve, pasa lo mismo con los vidrios. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, dicen que a veces en los carros, nosotros vemos el vidrio del carro frontal, por ejemplo, así. Este es el vidrio del carro frontal. Vamos a colocarlo aquí. Este es el carro. Están los espejos. Este es el motor. Este es el motor del carro. Nosotros a veces vemos que se le rajó el vidrio a alguien. Entonces, posiblemente fue que la temperatura que estaba pegando en ese vidrio era tan alta que este vidrio vino y se hizo un poquito más grande. Al hacerse más grande y no tener espacio, porque ¿qué? Tal vez los empaques, por eso es que los vidrios llevan empaques, no crean que es porque se va a quebrar. Aquí los vidrios llevan unos empaques acá negros. Y al expandirse y no tener espacio, el vidrio se rajó para tener más espacio. El vidrio se rajó y así encontró el espacio que necesitaba para expandirse. Yo les explicaba ayer del ejemplo de las calles de concreto hidráulico, para esos que viven ahí en las colinas. ¿Qué tienen las calles de concreto hidráulico? ¿Qué tienen? Un espacio entre cada segmento. Un espacio, pero a eso ¿cómo se le llama? Una junta, ¿va? De hecho, en el libro hay un ejemplo de una carretera. Correcto, las calles de concreto hidráulico están diseñadas de esta forma, miren. Nosotros tenemos una calle, perdón si la línea no es recta, pero nosotros en medio de la calle vemos una línea acá. Y vemos líneas acá, así. Entonces, si nosotros hacemos una lupa a esto, lo que está haciendo esto es una separación entre concretos. Pareciera que me fue el internet, ¿verdad? Porque me está cargando acá. Una separación entre el concreto. ¿Logran ver la pantalla ustedes todavía? No, Inge. Sí, permítanme. Voy a tratar de ajustar otra vez. Es que yo creo que es en todo Honduras, ¿verdad? Ustedes han tenido problemas con el internet ahorita, ¿verdad? Porque ha estado lloviendo en Dalní o no ha estado lloviendo. Sí, ha estado lloviendo, Inge. Ahorita se ha ido la energía. Bueno, aquí en el centro se había ido. Ah, ¿Qué Tegucigalpa? Bueno, ayer toda la noche no tuve luz. Estuve con los datos y por eso amanecí con el celular descargado. Ok, ya volvió. Entonces, si hacemos una lupa, por ejemplo, a esa junta, lo que está haciendo esa junta, miren, es separando este concreto. Aquí hay un concreto que va hacia arriba, todo esto es concreto, y acá hay un concreto que va hacia abajo. ¿Por qué? Porque, miren, cuando esto se expande, y lo voy a poner en rojo, por ejemplo, este concreto se va a expandir hasta esta. Entonces necesita espacio porque el concreto está expuesto al sol, está expuesto a la lluvia, a la nieve en algunos casos. Entonces el concreto se va a expandir y cuando se expande y no encuentra espacio para hacerlo, puede pegar en el otro concreto. Claro, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no hacemos el corte profundo? Hay dos razones por las cuales los cortes obviamente no son profundos, porque ustedes dirían, pero ese concreto tiene como 15 centímetros de espesor, o sea, es grueso. Pero ¿por qué por qué el corte solo lo hacen en la parte de arriba? Cuando ustedes pasan en una calle, el disco solo está cortando la parte de arriba. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Quizás porque solo la superficie está expuesta. Pucha, le diste al punto, hablaste como un ingeniero civil. Correcto, porque si lo vemos de manera horizontal, por ejemplo, nosotros vemos el concreto así de 15 centímetros de espesor. 15 centímetros de espesor el concreto. Pero al final solo esta parte de acá arriba va a estar expuesta a los rayos del sol. Esta es la parte que se va a calentar. Entonces, esta es la parte de arriba, es la que se va a estirar, correcto. Porque esa solo está expuesta ahí, se coloca así. Entonces, ya podemos diferenciar dilatación volumétrica de dilatación lineal. Ok, vamos a irnos a los ejercicios. Ok.
Expansión térmica en los sólidos. Y vamos a agarrar un ejercicio. El ejercicio 3, que lo lea. Va a entrar Mercy. Vamos a ver que lo lea. Alguien que no lee nunca. María Angélica. ¿Cuál ejercicio? María Angélica. El 13. Vamos a hacer, vamos a hacer un ejemplo para poder avanzar. De expansión térmica de los sólidos y líquidos. ¿Para cuándo tenemos el siguiente examen? Yo creo que ya está corto, más bien. Léalo. Un cilindro 13. hueco de aluminio de 20 centímetros de profundidad tiene una capacidad interna de 2 litros a 20 grados Celsius. Se llama por completo, se llena por completo con trementina y luego se calienta a fuego lento a 80 grados Celsius. ¿Cuánta trementina se desborda? Inciso B, si después el cilindro se enfría otra vez a 20 grados Celsius. ¿A qué distancia del borde del cilindro retrocede la superficie de la trementina? Ok. Miren, en este caso lo vamos a dibujar para que logremos verlo. Tenemos un cilindro hueco de aluminio de 20 centímetros de profundidad. Hay un cilindro. ¿Cómo dibujamos un cilindro? Bueno, voy a intentar medio dibujar. Sí, cilindro. Tenemos un cilindro hueco, dice. Hueco que está abierto. De aluminio con 20 centímetros de profundidad. Nos dice que la capacidad interna es 2000 litros a 20 grados Celsius. 2000 litros y está a una temperatura de 20 grados Celsius. Se llena por completo con trementina. Trementina no sé qué es, me imagino que es algo como una lava. Hey, hoy había euro. Bueno, la trementina es como el aguarrás. Se llena de trementina. Se llena de trementina. Queda hasta acá. O se llena toda, dice. Y luego se calienta a fuego lento a 80 grados Celsius. ¿Cuánta trementina se desborda? Ok, entonces la llenan por completo de trementina. Hasta acá, colmada. Y la calientan a 80 grados Celsius. Entonces, si se calienta, como todas las dilataciones térmicas de los líquidos, se va a rebalsar. Entonces, ¿cómo calculamos lo que se rebalsa? Bueno, calculamos el cambio de temperatura, cambio de volumen de la trementina. Nos están pidiendo que mostremos el cambio de volumen de la trementina. Ok, ¿cómo sacamos el cambio de volumen de la trementina? ¿Cómo lo sacamos? ¿A quién se le ocurre algo? Pues hay que, acuérdense que se está calentando tanto la trementina como el aluminio. Hay que sacar los dos cambios volumétricos. Vamos a sacar los dos cambios volumétricos. Alguien que me ayude a colocar la fórmula de cambio volumétrico, que se acuerde. El cambio volumétrico es beta por volumen inicial por delta T. Beta por volumen inicial por delta T. Se me trabó la computadora, permítame. Ahí está. Entonces vamos a hacer el cambio volumétrico para el aluminio
y el cambio volumétrico para la trementina, con la misma fórmula. Ok, el beta para el aluminio, un punto extra, el primero que lo encuentre, que me dé el beta para el aluminio. ¿Cuál es el beta para el aluminio? Entonces voy a la tabla. Ni un punto extra que quieren ganar. No les hace falta. No les hace falta ese puntito extra. Ok, el beta para el aluminio. Aluminio, aquí está, miren. Tenemos el alfa 24 por 10 a la menos 6. Y como el beta es 3 veces alfa. 24 por 10 a la menos 6 por 3. 3 por 24. 72 por 10 a la menos 6. 72 por 10 a la menos 6 menos grados Celsius. No lo voy a apuntar las unidades porque no me va a caber. Por el volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial? Hay que pasar. ¿Cuál es el volumen inicial del aluminio? ¿Cuál es el volumen inicial del aluminio? En el problema 13 tiene cilindro de 20 centímetros de profundidad y una capacidad de 2000 litros. Encuéntrenme el volumen con eso. Ya tienen que 2000 litros. Pueden pasar estos litros. ¿A qué lo pasan estos litros? ¿A qué pasan estos litros? ¿A qué pasan esos litros para encontrar el volumen? Jóvenes, recuerden que nosotros tenemos lleno, por ejemplo, un recipiente 2000 litros y tenemos la altura, nosotros podemos calcular todo. ¿Por qué? Porque estos litros, ¿qué significan estos litros? ¿Qué es litros? Es una unidad de volumen. O sea que ya están dándoles el volumen tanto del aluminio como de la trementina. Les están dando ambos volúmenes. ¿Sí? Pasemos estos litros a metros cúbicos. Acuérdense que un litro es equivalente a 1000 metros cúbicos. 1000 litros es equivalente a 1000 litros a un metro cúbico. 2000 litros por un metro cúbico. Entonces aquí tienen 2000 entre 1000, 2 metros cúbicos. Es el volumen. 2 metros cúbicos o 2000, como lo quieran ver. Ok, entonces ya podemos sacarlo, ¿verdad? Ambos volúmenes ya podemos sacarlo, ¿verdad? Volumen 2 metros cúbicos. Aunque las unidades con que trabajan beta, ¿qué unidades está beta? ¿En qué unidades está beta?
Cambio de la temperatura. ¿Cuál es el cambio de la temperatura? En el problema pasa de 20 grados a 80. ¿Va? Entonces el cambio de temperatura, ¿cuánto es? 60. 60, ok. Y planteamos el otro. El otro que es trementina. Aparece en la tabla la trementina. Aparece en la tabla la trementina para encontrar el alfa. Aparece en la tabla la trementina. ¿O no aparece? Trementina. 9 por 10 a la menos 4. 9 por 10 a la menos 4. 9 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Por volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial de esta? El mismo, va. 2 metros cúbicos. Por el cambio de temperatura, que es el mismo. Y ahora sí, como alguien por ahí mencionó, lo restamos, ¿verdad, Inge? Lo restamos, ¿verdad? Restamos el volumen. ¿De quién? De la trementina menos el volumen del aluminio para encontrar lo que se rebalsa. Recuerden que ambos se estiran, ¿verdad? Ambos se estiran. Tanto este recipiente se va a estirar como la trementina. Pero nosotros queremos saber, como sabemos que la trementina es un líquido, se va a estirar un poquito más. ¿Cuánto es lo que se va a rebalsar? Entonces hay que encontrar la resta de los cambios de volumen. Alguien que haga la resta ahí con los datos que yo tengo. Alguien que haga la resta ahí. Entonces, ¿cuánto es? Ahí, mire, les saqué factor común. Recuerden que como se repite en la resta este con este y este con este, puedo sacar factor común esto y solo restar esto. 9. Entonces, denme el resultado ahí para saber cuánta trementina se rebalsa. ¿Le entienden al problema o hay alguna duda? ¿Tienen o hay alguna duda? 0.099. ¿En notación científica? .9 por 10 a la menos 2. Metros cúbicos. Sí. Ese ejercicio impar lo pueden buscar en el libro. A ver cuánto da. Alguien que lo chequee. Esto lo pueden pasar a centímetros, ¿verdad? Lo podemos pasar a centímetros. Para tenerlo en centímetros. 100 al cubo por 9.9 entre 100. Bueno, eso da, al menos que tengamos un problema de conversión ahí, ¿verdad? Pero ahí está, por si logran entenderle. Al menos que tengamos un problema de conversión. Miren, muy fácil saber cuánto se derrama la resta de los cambios de volumen. ¿Por qué la resta de los cambios de volumen? Porque inicialmente son iguales. Entonces, si yo resto los cambios, o sea, lo que se maximiza, lo que se hace más grande, y yo lo resto, yo encuentro ese valor en donde se va a votar, lo que se va a votar. ¿Ok?
Este es un pequeño ejemplo. Nos regresamos otra vez a ver los temas. Y de hecho, aquí hay otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo que es parecido a las barras que yo les digo. Entonces, léalo por ahí. Vamos a ver a alguien que no participa casi. José Raúl. Léalo. El 19.10. 3.3. Este que estoy en pantalla. Permítame. El corto electrotérmico es un dispositivo electrotérmico con diseño pobre. Tiene dos tornillos. Vamos a ver, permita que se distorsione un poco. Tiene dos tornillos unidos de diferentes partes del dispositivo que casi tocan uno con otro en su interior, como en la figura 19.10. Los tornillos de acero y latón están diferentes potenciales electrónicos y se desarrollan un poco. Vamos a ver. Este internet no lo tengo muy bueno, perdón. Y se desarrolla un cortocircuito que dañará el dispositivo, entre paréntesis. A ver. El potencial eléctrico se estudiará en el capítulo 25. La separación inicial entre estos extremos del tornillo es de 5.0 μ a 27 grados Celsius. ¿A qué temperatura se tocarán los tornillos? Suponga que la distancia entre las paredes de dispositivos no es afectada por el cambio de temperatura. Miren, este problema es muy bonito porque es lo que pasa generalmente en las plantas, en los laboratorios, cuando hay cortocircuitos, cuando hay problemas técnicos. Es que, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, como los focos. Los focos se conectan, se han fijado en dos tornillitos, y esos tornillitos, en realidad, una carga positiva con una carga negativa no se pudieran tocar, o sea, los cables no se pueden tocar y las separaciones son muy pequeñas. Pero ¿qué pasa si las temperaturas son muy altas? Esos tornillos se van a estirar y van a pegar. Y si eso pega, hay un cortocircuito. Eso fue lo que pasó acá. Aquí se dio por los potenciales eléctricos, que no lo van a estudiar ustedes, no van a entender lo que les están queriendo decir, pero el potencial eléctrico es una especie de carga que no se ve, que está alrededor de un cuerpo. Eso fue lo que se dio. La pregunta es, ¿a qué temperatura se tocarán los tornillos? Suponga que la distancia entre las paredes del dispositivo no es afectada por el cambio de temperatura. O sea, las distancias se van a mantener. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el delta T, pues. Nos están diciendo que encontremos la temperatura a la que se va a encontrar. O sea, que encontremos el cambio de temperatura. Porque nos están pidiendo una temperatura. Después despejamos de temperatura final menos temperatura inicial. Después despejaríamos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, solo voy a mostrar el ejemplo. Obviamente lo que tenemos que hacer es colocar los cambios de longitudes. Porque lo que estamos viendo acá, ¿qué son? ¿Qué son barras? No son volúmenes, ¿verdad? Porque el diámetro es ¿qué? ¿Cómo es el diámetro con respecto a su longitud en las barras? Despreciable. Despreciable. Entonces, si nosotros agarramos un tornillo, por ejemplo, aquí tengo un tornillo en la mano yo, si yo agarro un tornillo, la longitud es mucho más grande que su diámetro. Por lo tanto, lo tenemos que ver como barras. Entonces son delta L, cambio de dilataciones longitudinales. Hay una para el acero y hay una para el latón. Las desarrollamos. Aquí está el desarrollo. ¿Y qué tenemos que hacer? El cambio de temperatura. Como están en un mismo sistema, el delta T es el mismo para ambos. Entonces sacamos factor común delta T. Miren, esta operación matemática es la que voy a pasar al otro lado. Es delta L de latón
más el delta L de latón, ¿y qué más era? Acero. Y del acero. Entonces es alfa por el inicial, por el delta T del latón, más alfa del acero por el L inicial por el delta T. ¿A qué va a ser igual esto? Miren, todo esto va a ser igual a la suma de los dos delta. A la suma de los dos delta. Entonces, búsquenlas en las tablas por mientras. Búsquenlas en las tablas por mientras. La suma de los dos delta, búsquenlas en la tabla. Este del latón y este del aluminio. Búsquenlas en la tabla. ¿Cuánto da? Denme los delta para buscarlo, ¿verdad? Entonces, miren, yo voy a ir avanzando por mientras, mientras ustedes están buscando. Si comparten el delta T, ¿qué me queda? Esto más longitud inicial del aluminio. Aquí es aluminio y aquí es longitud inicial del latón. Todo esto es el delta T. Ahora, esta suma de ambos, a nosotros nos la dan, nos dicen 5 ohms. Esto significa por 10 a la menos 6. Esto es por 10 a la menos 6 metros. Esto es 5 por 10 a la menos 6. Ese ohms que ven ahí, micro, de nano creo que es. A ver, sería... Bueno, hay que buscar este prefijo, pero como es el prefijo que utilizan en cargas, yo sé que es 10 a la menos 6, pero no recuerdo cómo se llama el prefijo. Si quieren lo buscamos. El prefijo se llama, aquí está, por aquí está. Es micro de 10 a la menos 6. Es micro, miren, de 10 a la menos 6. Ok, 5 por 10 a la menos 6. Entonces ya tenemos que, miren, que esto da, se lo voy a poner aquí abreviado, 5 micrómetros, 5 micrómetros, que ya sabemos que es 5 por 10 a la menos 6. Entonces, para encontrar el delta T, lo único que hay que hacer es estos 5 micrómetros, hay que dividirlo entre todo este chorizo, entre la H de chorizo voy a poner. Que la H de chorizo la tienen que sacar los alfas de la tabla y las demás longitudes iniciales ya las tienen, la H de chorizo. ¿Cuáles son las longitudes iniciales? Pues estaban en el problema. Y ustedes de ahí sáquenlas. Y me tienen el resultado para mañana. ¿Lo logran entender? ¿Qué es lo que van a hacer? El alfa lo sacan de la tabla y las longitudes iniciales estaban como datos. Las longitudes iniciales estaban como datos. Las longitudes iniciales estaban como datos. ¿Cuáles eran las longitudes iniciales? Aquí están, ¿ve? Como datos. Bueno, entonces lo terminan ustedes. Ya está encaminado, solo de sustituir y me dan cuál es el cambio de la temperatura. Inge, y al fin el examen.